La familia Fajardo, directamente o a través de criados, parientes y clientes, ejerció su influencia fuera de sus estados. En Lorca y Murcia controlaron el ayuntamiento durante más de 2 siglos y el cabildo catedralicio. En Cartagena, la defensa del litoral. Los Fajardo pertenecían a la Orden de Santiago, tanto en calidad de treces, consejeros dirigentes, de comendadores mayores o de beneficiarios de algunos territorios en el noroeste murciano, encomiendas de Caravaca, que ostentaron de forma casi hereditaria, Segura de la Sierra, Moratalla o Pliego. Tenían intereses mercantiles en Mazarrón y Cartagena, donde disfrutaban del monopolio compartido con los marqueses de Villena de la extracción de alumbres de sus minas, que alcanzó su máxima rentabilidad durante el siglo XVI. Por ello no es extraño que los Fajardo apoyaran los intentos secesionistas de los vecinos de Mazarrón respecto de la ciudad de Lorca hasta ganar su independencia en 1565. Lograron controlar el concejo y el clero de la ciudad de Purchena y tuvieron excelentes relaciones con la noble familia de los Enríquez de Guzmán, residentes en Baza, y señores de Orce, Galera y la Sierra de Filabres, con la que enlazaron sucesivamente. El afán por controlar zonas cercanas a sus señoríos llevó a los Fajardos a serios enfrentamientos con la Casa de Alba. En la zona de Huéscar, apoyando la rebelión contra su señor, o asaltando Orihuela, que contaba con la protección del duque de Alba en 1520. Don Pedro Fajardo Chacón vivió entre 1478 y 1546. Primer marqués de los Vélez, representa al guerrero y cortesano, prototipo del indómito hidalgo español del Renacimiento, a la vez que adelantado del Reino de Murcia, negociante en el mercado de alumbres europeo, enfrentándose con nobles de su tiempo y con el obispo de Almería. Don Luis Fajardo de la Cueva, nacido en Murcia hacia 1509 y muerto en Vélez Blanco en 1574. Segundo marqués de los Vélez, colaboró con Carlos V en diversas campañas militares en Europa y en el norte de África. Durante la Guerra de las Alpujarras, 1568-1570, organizó un cuerpo de ejército con el que realizó 3 campañas militares. Don Pedro Fajardo y Córdoba. Vino al mundo en Vélez Blanco hacia 1530 y murió en Murcia en 1579. Tercer marqués de los Vélez y alto ejecutivo de la corte de Felipe II. Cayó en desgracia por su relación con Antonio Pérez y, sobre todo, por su implicación en el asesinato de Escobedo. Las funciones principales de los adelantados y capitanes mayores del Reino de Murcia durante los siglos XIV al XVII consistían en la organización de las milicias ciudadanas en caso de necesidad, la defensa de las fronteras interiores, Granada y Aragón, y la vigilancia de la costa contra los piratas norteafricanos y los corsarios europeos. Los marqueses se movilizaron para luchar contra los ataques piráticos de la costa, las rebeliones moriscas de 1500 y 1568, en la conquista de Túnez y La Goleta junto a Carlos V, lo que le valió el título de Marqués de Molina en el 1535. En la rebelión morisca de 1568 al 70, don Luis Fajardo, segundo marqués de los Vélez, realizó un esfuerzo para organizar un cuerpo de ejército, demostrando una enorme energía militar, hasta que fue cuestionado como general y relevado por don Juan de Austria en el Alcázar de Huéscar. El quinto marqués, don Pedro Fajardo de Zúñiga Requesens, como virrey y capitán general de Navarra, obtuvo una clamorosa victoria frente a las tropas francesas en el sitio de Fuenterrabía, pero un estrepitoso fracaso en la sublevación catalana de 1641. Don Pedro,
fue virrey de Nápoles entre 1643 y 1647, haciendo frente a diversas sublevaciones independentistas de la corona castellana. A su muerte, su hijo don Fernando Joaquín Fajardo de Mendoza, sexto marqués de los Vélez, fue nombrado virrey del territorio napolitano. Sofocó las revueltas, continuó la labor de su padre y volvió a la corte castellana en loor de multitudes. Los marqueses ostentaron cargos palatinos tanto en la corte, consejeros de Estado y de Guerra, presidentes del Consejo de Indias, como en la diplomacia y en el gobierno de distintos territorios, bien peninsulares, virreyes de Valencia, Aragón, Cataluña y Navarra, o en Italia, virreyes de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. En la concesión de mercedes de tierras a sus vasallos, el señor conservaba la propiedad cediendo únicamente el dominio útil. Las tierras son repobladas con cristiano-castellanos, principalmente levantinos, sobre todo a raíz del fracaso de la rebelión morisca 1569-70, implantándose un modelo de organización territorial, social y político castellano, y consolidándose las creencias, costumbres e ideología cristiana. Los marqueses organizan la gestión de los concejos y el nombramiento de cargos, alcaldes ordinarios, regidores, escribanos y demás oficios. La justicia en primera instancia no se impartía directamente por el señor, sino por los alcaldes mayores con residencia en los pueblos más importantes del señorío. El gobernador, con residencia en Mula, era el representante del señor en sus estados. Otorgaba justicia en nombre del marqués, tenía la jurisdicción civil y era el encargado de gestionar los asuntos de la casa del señor y de cobrar las rentas. Los marqueses confiaron el gobierno de sus extensos y distantes territorios a los administradores, personas de total confianza que defendían sus intereses, velaban por la ejecución de las disposiciones de la casa y mantenían permanentemente informados a los lejanos señores. El control de los montes y los bosques fue una de las preocupaciones fundamentales de la casa marquesal. Las ordenanzas precisaron todos los detalles del aprovechamiento de los productos forestales. Para defender y proteger a sus vasallos de peligros exteriores, especialmente de piratas berberiscos en la costa, levantaron fortalezas y organizaron milicias con nombramiento de capitanes y oficiales. La Casa de las Tres Ortigas disponía del dominio directo y parte del útil sobre la propiedad pública, más otras posesiones de carácter privado, montes, casas, tierras, almazaras, molinos, hornos, palacios. Para financiar las obras de sus estados y mantener su pequeña corte, disponían de los ingresos que percibían por sus derechos jurisdiccionales y de los sustanciosos recursos de los alumbres de Mazarrón, la ganadería o las cosechas. El sistema impositivo complejo y variopinto provenía de las rentas enajenadas de la corona, alcabalas del viento por la venta de bienes raíces, labranza, crianza, frutos y granjerías, alcabalas de estancos, de aceite, jabón y carnes, los 2/3 y los 2/9 de los diezmos, la treintena de las tierras de mercedes, las penas de cámara, etc. Marqueses y obispado de Almería mantuvieron constantes pleitos a causa del cobro de los diezmos de los moriscos y la lentitud de la construcción de las iglesias parroquiales velezanas.
El derecho de patronato regio obligaba a los marqueses a levantar y cuidar las fábricas de las iglesias de su señorío, lo que originó una frecuente conflictividad con el obispado. Esta obra la mandaron hacer las ilustres señoras doña Mencía y doña Francisca, hijas del excelentísimo señor marqués don Luis Fajardo y de la ilustrísima señora doña Leonor de Córdoba, año 1577. Como patronos de la provincia de Cartagena se sienten obligados a realizar fundaciones, apoyar económicamente a los conventos e incluso costear los nuevos edificios para franciscanos y clarisas.